Bienvenidos a Sombras del Amor, el espacio donde las confesiones más íntimas encuentran un eco. La historia que están a punto de escuchar explora una de las formas más devastadoras de la traición. Una que no se descubre por accidente, sino que se presenta como una sentencia. Es el relato del instante preciso en que un mundo construido durante décadas se desmorona, no por una discusión, sino por una invitación susurrada: acércate y mira. Es una inmersión en el trauma de una imagen que no se puede olvidar y en el silencio aterrador que le sigue. Si nuestras historias resuenan con la complejidad de sus propias vidas, si entienden que el amor y el dolor a menudo habitan en el mismo espacio, les pedimos que nos regalen un me gusta y se suscriban al canal para seguir explorando juntos estas sombras. Ahora, los invitamos a escuchar. Me dijo acércate y mira. Ojalá jamás lo hubiera hecho. Teníamos 25 años de casados, y si algo había aprendido en ese cuarto de siglo, era leer el silencio. Nuestro apartamento no era grande, pero estaba lleno de esos silencios cómodos que se construyen con el tiempo. El zumbido de la nevera en la cocina, el murmullo lejano del tráfico de la ciudad, el roce de las páginas de mi libro mientras leía en mi sillón favorito. Ricardo estaba en el sofá a apenas 3 metros de distancia, pero inmerso en su propio mundo, uno contenido en la pequeña pantalla luminosa de su teléfono. Era una noche de martes indistinguible de cientos de otras noches de martes que habíamos compartido. Esa previsibilidad que en la juventud me habría parecido un castigo se había convertido en mi refugio a los 52 años. Era la prueba de que habíamos construido algo sólido, algo capaz de resistir el paso del tiempo y las tormentas de la vida. O eso creía yo. La seguridad es una droga muy potente. Y yo era una adicta sin saberlo. La luz del televisor parpadeaba sin que ninguno de los dos le prestara atención. Daban un documental sobre el océano profundo y las criaturas bioluminiscentes se movían por la pantalla como fantasmas silenciosos. Me acuerdo de pensar, qué irónico. Nosotros dos éramos como esas criaturas, flotando en la oscuridad de nuestra propia rutina, cada uno con su propia luz interna que el otro ya no se molestaba en descifrar. La taza de té que sostenía entre mis manos estaba tibia, y el aroma a manzanilla llenaba el pequeño espacio a mi alrededor. Era una burbuja de paz. Miré a Ricardo por encima de mis gafas de lectura. Su rostro estaba bañado por la luz azulada del teléfono, dándole una apariencia ajena, casi espectral. Tenía el ceño ligeramente fruncido. Una concentración que raramente le veía dedicar a algo que no fuera su trabajo. Pero no era la concentración de un problema laboral, era algo más. Era una absorción total. Una exclusión completa de todo lo que lo rodeaba, incluyéndome a mí. Por lo general, cuando estaba en el teléfono, escuchaba el sonido de sus pulgares moviéndose rápidamente sobre la pantalla. El clic, clic, clic de algún juego estúpido, el desplazamiento rápido por las noticias. Pero esa noche no había sonido. Sus dedos se movían con una lentitud deliberada, casi cuidadosa. No estaba simplemente consumiendo contenido, estaba interactuando, participando en algo que exigía su atención plena. Un pequeño nudo de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Era una sensación desconocida. Un intruso en la calma de mi martes por la noche. Me dije a mí misma que era una tontería. Estaría leyendo un artículo largo o quizás planificando una sorpresa para nuestro aniversario que se acercaba. Siempre fui buena para encontrar explicaciones lógicas, para construir puentes de racionalidad sobre cualquier abismo de duda. Era mi mecanismo de defensa, la forma en que mantenía intacta la estructura de mi mundo. Dejé mi libro a un lado, marcando la página. El silencio en la habitación parecía hacerse más denso. El documental había terminado y ahora solo se escuchaba el leve zumbido eléctrico de los aparatos. Levanté la vista de nuevo. Ricardo no se había movido. Su postura era rígida, los hombros ligeramente encorvados sobre la pantalla como si la estuviera protegiendo. ¿Protegiendo de qué?, me pregunté. ¿De mis ojos? La idea me pareció tan ridícula que casi solté una risa. Nosotros no teníamos secretos, o, para ser más precisa, creía que nuestros secretos eran compartidos, el pequeño ahorro que escondíamos para emergencias, la vez que rompimos accidentalmente una antigüedad en casa de unos amigos y nunca lo confesamos. Esos eran los secretos que unían a una pareja. Las pequeñas conspiraciones que tejían una red de complicidad. No sabía que estaba a punto de descubrir un tipo de secreto completamente diferente. Me levanté con la excusa de ir por más té, aunque mi taza todavía estaba medio llena. Necesitaba moverme, romper la quietud que de repente se sentía opresiva. Al pasar por detrás del sofá, eché un vistazo casual a su pantalla. No fue un acto de espionaje, sino un reflejo, el mismo que tendría al pasar junto a un periódico abierto.
Pero él, con una velocidad que me sorprendió, inclinó el teléfono hacia su pecho, ocultándolo de mi vista. No dijo nada, no levantó la vista, simplemente lo ocultó. El corazón me dio un vuelco. Fue un gesto tan pequeño, tan insignificante en la superficie, pero se sintió como una puerta cerrándose en mi cara. Regresé a la cocina y me apoyé en el mostrador, sintiendo el frío del granito a través de mi ropa. El nudo en mi estómago se apretó. Algo estaba mal. Ya no era una sospecha, era una certeza física. Un cambio en la presión atmosférica de nuestro hogar. Preparé otro té que no quería, mis manos moviéndose en piloto automático. Escogí la bolsita, calenté el agua. Vertí el líquido humeante en la taza. Cada acción era un intento desesperado por aferrarme a la normalidad, por demostrarme a mí misma que todo seguía igual. Pero la imagen de su gesto protector, de ese teléfono pegado a su pecho como un tesoro, se repetía en mi mente. ¿Desde cuándo Ricardo era tan reservado? Era un hombre de hábitos, de rutinas. Su vida era un libro abierto, o al menos siempre me había dado el privilegio de creer que yo podía leer cada página. Quizás era eso. Quizás nunca fue un libro abierto, sino que yo me había vuelto complaciente y había dejado de leerlo. Asumiendo que ya conocía el final de la historia, volví a la sala de estar con la taza humeante, un escudo de normalidad. Me senté de nuevo en mi sillón, pero no pude retomar mi libro. Las palabras en la página se habían vuelto incomprensibles. Un montón de letras sin sentido. Toda mi atención estaba clavada en él. Seguía en la misma posición, pero ahora sentía su tensión a través de la habitación. Era como si el aire entre nosotros estuviera cargado de electricidad estática. Podía sentir el vello de mis brazos erizarse. Esperé a que dijera algo, a que levantara la vista y me preguntara por qué estaba tan callada, a que se quejara del trabajo, a que comentara cualquier estupidez sobre el nuevo programa de televisión. Esperé a que rompiera el hechizo y me devolviera mi martes por la noche, pero no lo hizo. El silencio se prolongó, estirándose hasta volverse frágil, a punto de romperse. Y entonces lo hizo. Su voz, cuando finalmente habló, no fue más que un susurro. No me miró. Sus ojos seguían fijos en la pantalla iluminada. Laura, dijo. Mi nombre sonó extraño en su boca, como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. ¿Puedes venir un momento? No era una petición cariñosa. No había calidez en su tono. Era plano, neutro, como el de un médico a punto de dar un diagnóstico. Mi cuerpo se congeló. Una parte de mí quería decir que no, que estaba ocupada, que estaba cansada. Quería quedarme en la seguridad de mi sillón, en mi burbuja de negación. Pero otra parte, una parte masoquista y terriblemente curiosa, sabía que no tenía elección. Este era un punto de inflexión. Lo sentí en la médula de mis huesos. La vida que conocía estaba a punto de terminar. Dejé la taza sobre la mesita auxiliar con un cuidado extremo, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que el mundo se derrumbara. El sonido de la porcelana contra la madera fue el único ruido en la habitación. Y sonó como un disparo. Me levanté. Los 3 metros que me separaban del sofá se convirtieron en el camino más largo de mi vida. Cada paso era pesado, como si estuviera caminando bajo el agua. Mi mente era un torbellino de posibilidades, cada una más terrible que la anterior. ¿Alguien había muerto? ¿Estábamos en bancarrota? ¿Tenía una enfermedad terminal? Me preparé para lo peor. O lo que yo creía que era lo peor. ¡Qué ingenuo fui! Hay destinos mucho más crueles que la muerte o la pobreza. Llegué a su lado. Me quedé de pie, mirándolo desde arriba. Él seguía sin levantar la vista. Podía ver el reflejo de la pantalla en sus gafas. Un torbellino de colores que no podía descifrar. El olor de su colonia, la misma que había usado durante la última década, me golpeó de repente y sentí una oleada de náuseas. Era el olor de la familiaridad, el olor de mi hogar, de mi marido. Y en ese instante, se sintió como el olor de un extraño. Él pareció sentir mi presencia porque su siguiente frase fue aún más baja. Casi inaudible. Acércate y mira. No fue una invitación. Fue una orden. Una sentencia. El verdugo mostrándole el hacha al condenado. Me incliné. El movimiento fue lento, robótico. Mi cuerpo se resistía, pero mi voluntad lo forzaba a obedecer. El aire alrededor de él era frío. Me agaché un poco para estar a la altura de sus ojos. Aunque él seguía sin mirarme, su atención estaba completamente dedicada al teléfono que sostenía en sus manos. Lo levantó ligeramente, inclinándolo para que yo pudiera ver la pantalla con claridad. No había duda ni vacilación en su gesto. Era deliberado, preciso, como si lo hubiera ensayado, como si este momento hubiera sido cuidadosamente planeado. Y en esa fracción de segundo, antes de que mis ojos enfocaran la pantalla, lo entendí todo.
No estaba a punto de compartir una mala noticia. Estaba a punto de entregarme el arma con la que destruiría mi mundo. Lo primero que vi fue un nombre de mujer que no reconocí. Y junto al nombre, un pequeño corazón rojo. Era un detalle tan trivial, un emoji, un símbolo digital que los adolescentes usan sin pensar, pero en el contexto de la pantalla de mi marido. Ese corazón era una bomba atómica. Debajo del nombre había una conversación, un hilo de mensajes que se extendía hacia arriba, hacia el pasado. No tuve que leer mucho. Las primeras líneas fueron suficientes, eran íntimas. Usaban apodos que yo nunca había escuchado. Hablaban de momentos compartidos, de risas, de secretos. Era un universo paralelo, una vida entera que había estado ocurriendo justo debajo de mi nariz, en el mismo sofá donde ahora me mostraba la evidencia. Mis ojos, contra mi voluntad, siguieron leyendo, se movían por la pantalla como si tuvieran vida propia, absorbiendo cada palabra como un veneno. Leí sobre una cena en un restaurante al que siempre habíamos querido ir, pero que nunca encontrábamos el momento. Leí sobre un paseo por el parque en una tarde de otoño, descrito con un lirismo que Ricardo nunca había usado conmigo. Leí bromas privadas, referencias a conversaciones que yo no entendía, planes para un futuro del que yo no formaba parte. Cada mensaje era un ladrillo arrancado del muro de nuestra vida en común hasta que no quedó nada más que escombros. Sentí que el aire me faltaba, como si estuviera ahogándome en la toxicidad de esas palabras. Y luego estaban las fotos. No eran explícitas en el sentido vulgar, pero eran infinitamente peores. Eran fotos de una intimidad devastadora. Una foto de sus manos entrelazadas sobre la mesa de un café. Una selfie de ella sonriendo a la cámara, con el brazo de Ricardo visible en el borde del encuadre, inconfundible por el reloj que yo le había regalado en nuestro 20º aniversario. Y la peor de todas, una foto de ellos dos abrazados, con la misma puesta de sol de fondo que habíamos visto juntos desde nuestro balcón cientos de veces. Pero en esta foto, la sonrisa de Ricardo era diferente. Era una sonrisa que yo no había visto en años. Una sonrisa genuina, relajada, feliz. Una sonrisa que ya no era para mí. El tiempo se detuvo. El zumbido de la nevera, el murmullo de la ciudad, todo desapareció. El único sonido era un pitido agudo en mis oídos. El teléfono en su mano se sentía como un objeto ardiente, un artefacto maldito que contenía la prueba irrefutable de mi propia estupidez. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo pude haber sido tan ciega? Todas las pequeñas señales, las llegadas tarde, las llamadas de trabajo en fines de semana, la distancia emocional que yo había atribuido al estrés y al cansancio. Todo cobró sentido en ese instante. No fueron piezas de un rompecabezas, fue una avalancha, una verdad tan brutal, abrumadora que no dejaba espacio para la duda, solo para el dolor puro y absoluto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levanté la vista de la pantalla. Mis ojos, llenos de las imágenes de su traición, se encontraron con los suyos por primera vez en toda la noche. Estaba buscando algo en su rostro: arrepentimiento, culpa, miedo, cualquier emoción humana que me dijera que el hombre que yo conocía todavía estaba allí, atrapado en alguna parte, detrás de esa máscara de calma. Pero no encontré nada de eso. Lo que vi en sus ojos me heló la sangre más que cualquier mensaje o fotografía. Vi alivio, un alivio puro, inconfundible, como si se hubiera quitado un peso enorme de encima. No estaba confesando un crimen, estaba presentando su renuncia. Su expresión no era la de un hombre atrapado, era la de un hombre liberándose. No había rastro de la agonía que sin duda debía saber que me estaba causando. Su rostro era una pizarra en blanco, desprovista de la historia que habíamos compartido en ese momento. No era mi marido de 25 años. Era un extraño con una crueldad que yo nunca habría creído posible. Me mostró la evidencia, no porque fuera un cobarde que no podía usar palabras, sino porque quería que la imagen hiciera el trabajo sucio. Quería que yo viera, con mis propios ojos, la profundidad de su engaño. Fue un acto de una frialdad calculada, diseñado para infligir el máximo daño posible. Y entonces comenzó el silencio. No el silencio cómodo de antes, lleno de historia compartida y afecto tácito. Este era un silencio nuevo, un silencio monstruoso y devorador. Era un agujero negro que absorbía todo el sonido, toda la luz, todo el aire de la habitación. El murmullo del televisor, que había vuelto con un nuevo programa, sonaba distante, como si viniera de otro mundo. Nosotros dos estábamos en una burbuja de silencio absoluto, un vacío creado por la onda expansiva de su revelación. Podía sentirlo presionando mis tímpanos, llenando mi garganta, haciéndome imposible respirar o hablar.
¿Qué se puede decir en un momento así? Cualquier palabra habría sido una profanación de la magnitud de la ruina. Me enderecé lentamente. Mis rodillas temblaban. Sentí una extraña disociación, como si estuviera viendo la escena desde fuera de mi propio cuerpo. Vi a una mujer de 52 años, con el rostro pálido y los ojos vidriosos, mirando a un hombre en un sofá que sostenía un teléfono como si fuera un trofeo. El hombre no apartó la mirada. Siguió sosteniéndome la vista, con esa misma expresión vacía y aliviada. Era un desafío. Me estaba retando a reaccionar, a gritar, a llorar, a romper algo, pero yo no podía. El shock era una manta pesada que me inmovilizaba, que adormecía mis emociones y mis respuestas físicas. Estaba paralizada. Él bajó el teléfono lentamente y lo colocó en la mesita de café junto a él, con la pantalla hacia abajo. El gesto fue definitivo. El telón había caído. La función había terminado. Ahora solo quedábamos los actores en un escenario devastado, sin guión para lo que venía a continuación. Esperé a que dijera mi nombre de nuevo, a que intentara explicar, a que ofreciera una excusa patética, pero no dijo nada. Simplemente se quedó allí mirándome, respirando el mismo aire que de repente se había vuelto tóxico para mí. El silencio se estiraba. Se hacía más y más pesado con cada segundo que pasaba, aplastando los restos de nuestro matrimonio bajo su peso insoportable. Me di la vuelta. No dije una palabra. No podía. Mi voz se había ido, perdida en algún lugar del abismo que acababa de abrirse a mis pies. Caminé. Mis pies se movían por su cuenta, llevándome lejos de él. Lejos de esa habitación que ahora se sentía como una tumba. Pasé por mi sillón, por mi libro abierto en la página que nunca terminaría de leer, por mi taza de té ya fría. Cada objeto era un artefacto de una vida que ya no existía, un recuerdo de la mujer que era yo hace apenas 10 minutos. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, flotando a través de las ruinas de mi propia vida. Fui a la cocina, no sé por qué, quizás porque era el corazón de la casa. El lugar donde habíamos compartido tantas comidas, tantas conversaciones, tantas risas. Me apoyé en el mismo mostrador, donde antes me había apoyado con una vaga inquietud. Ahora, el frío del granito se sentía como lo único real en un mundo que se había disuelto en la irrealidad. Apoyé mis manos en la superficie, aferrándome a ella como si fuera una balsa en medio de un océano embravecido. Miré por la ventana, pero no vi el paisaje urbano de siempre. Vi el reflejo de una mujer destrozada, con el rostro surcado por una incredulidad que pronto daría paso a una agonía inimaginable. El pitido en mis oídos comenzó a ceder, reemplazado por el latido furioso de mi propio corazón. Podía sentirlo martilleando en mi pecho, en mi garganta, en mis sienes. Era el sonido de mi cuerpo reaccionando al trauma, despertando del shock inicial para enfrentarse a la cruda realidad. La imagen de la pantalla del teléfono estaba grabada a fuego en mi cerebro. El nombre, el corazón, la foto, se repetían en un bucle sin fin. Cada repetición más dolorosa que la anterior. Era una herida visual, una cicatriz que sabía que llevaría para siempre en mi memoria. Me había obligado a mirar. Y ahora nunca podría dejar de ver. Escuché sus pasos detrás de mí. Se había levantado del sofá. Se acercaba. El pánico se apoderó de mí. No quería que me tocara. No. Quería que me hablara. No quería que su presencia profanara el único espacio que me quedaba. Laura, comenzó a decir, y su voz, por primera vez, contenía una pizca de algo que podría haber sido vacilación. Pero era demasiado tarde. La neutralidad de antes había sido el verdadero golpe. Cualquier intento de emoción ahora era una farsa. Un insulto a la inteligencia de mi dolor. No, dije. La palabra salió de mi boca como un graznido, áspera y desconocida. Fue lo único que pude decir. Él se detuvo. Gracias a Dios, se detuvo. No cruzó el umbral de la cocina. Se quedó en la frontera entre la sala de estar, la escena del crimen y mi frágil santuario. El silencio regresó. Pero esta vez era diferente. Estaba cargado de mí no. Mi única palabra había levantado un muro invisible entre nosotros. Un muro que sabía que nunca volveríamos a cruzar. La noche del martes había terminado. La rutina se había roto en 1000 pedazos. Y en medio de los escombros me quedé yo sola con la imagen prohibida reproduciéndose en mi mente una y otra vez. Él no solo me había mostrado una traición, me había mostrado que el hombre con el que había compartido mi vida era un completo desconocido. Y que yo, después de 25 años, estaba completamente sola. La mente humana es una cosa extraña. En los momentos de mayor catástrofe, se aferra a los detalles más absurdos. Mientras estaba de pie en esa cocina, con mi mundo hecho añicos, no pensaba en el futuro, ni en el divorcio, ni en dónde iba a dormir esa noche. Pensaba en la marca de su teléfono,
Pensaba en el pequeño arañazo en la esquina de la pantalla que había notado mientras absorbía la evidencia de mi destrucción. Pensaba en cómo la luz azulada resaltaba las arrugas alrededor de sus ojos, arrugas que yo había visto formarse a lo largo de los años y que creía conocer tan bien como las mías. Esos detalles se sentían como anclas, pequeños puntos de realidad en un mar de caos emocional que amenazaba con arrastrarme. El silencio. Desde la otra habitación era una presencia física. Podía sentir su peso, su textura. Ricardo no se movía, no hablaba. Estaba esperando. ¿Pero qué esperaba? Que yo saliera y comenzara la pelea que él, con su acto, había provocado. Que me derrumbara en un charco de lágrimas para que él pudiera, quizás, sentir una punzada de poder o de piedad. La dinámica de poder entre nosotros se había reconfigurado por completo en menos de 5 minutos. Él, al mostrarme la verdad de esa manera, se había apoderado de toda la narrativa. No era un pecador arrepentido. Era el autor de un nuevo capítulo en el que yo era simplemente un personaje secundario y herido. Comencé a temblar. No era un temblor de frío, sino una vibración profunda que nacía desde el centro de mi ser, una reacción retardada del sistema nervioso. Mis rodillas se sentían débiles. Y tuve que agarrarme con más fuerza al mostrador para no caerme. Cerré los ojos, pero fue un error. Al hacerlo, la imagen de la pantalla del teléfono se proyectó en la oscuridad de mis párpados. Más vívida y cruel que antes. El rostro sonriente de esa mujer. La mano de mi marido en su hombro. El paisaje familiar profanado por su felicidad compartida. Abrí los ojos de golpe, jadeando, prefiriendo la vista de mi cocina desconocida a la tortura de mis propios recuerdos recién acuñados. Me di cuenta de que todavía sostenía la respiración. La exhalé en un suspiro tembloroso que sonó patéticamente alto en la quietud. Necesitaba hacer algo. Cualquier cosa para romper la parálisis. Giré el grifo y el agua fría corrió sobre mis manos. El shock del frío fue un ancla bienvenida. Un dolor físico menor que me distrajo por un segundo del dolor emocional que lo consumía todo. Me salpiqué la cara 1, 2, 3 veces. El agua goteaba por mi barbilla y cuello, mezclándose con las primeras lágrimas silenciosas que finalmente comenzaron a brotar. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia, de una incredulidad furiosa. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a hacerlo de esa manera? La infidelidad era una cosa, una herida profunda y común. Pero la presentación, el acércate y mira, era algo completamente diferente. Era un acto de crueldad psicológica. Era despojarme no solo de mi marido, sino también de mi dignidad. No me dio la oportunidad de descubrirlo, de procesarlo a mi propio ritmo, de mantener una pizca de control. Él había orquestado la revelación para que fuera una ejecución pública, aunque el único público fuéramos nosotros dos. Quería que yo supiera que él tenía el control total, incluso sobre la forma en que mi corazón se rompería. La imagen de su rostro volvió a mí, no la de las fotos, sino la de momentos antes. Ese alivio en sus ojos. Ahora lo entendía. No era solo el alivio de no tener que ocultar más su secreto. Era el alivio de haber detonado la bomba, de haber iniciado el proceso de demolición. Había estado viviendo en una casa que ya no quería, y en lugar de buscar la puerta, había decidido prenderle fuego con todos nosotros dentro. Su calma no era ausencia de emoción, era la emoción de la destrucción. Había encontrado una especie de paz en el caos que acababa de crear. Una serenidad perversa en la ruina de nuestra vida compartida. Giré y lo miré. Él seguía allí, en el umbral. Una silueta oscura contra la luz de la sala de estar. Su postura había cambiado ligeramente. Ya no parecía desafiante, sino expectante. Como un científico observando el resultado de su experimento. Y yo era el experimento. Mi dolor, mi shock, mi reacción. Eran los datos que él estaba recopilando. Esta comprensión me llenó de una fuerza fría y afilada. La víctima en mí comenzó a retroceder y en su lugar surgió algo más duro. Algo forjado en el fuego de esa revelación. No le daría la satisfacción de un colapso. No le daría el drama que su cruel guión parecía exigir. Vete, dije. Mi voz era más firme ahora, todavía baja, pero cortante como el cristal. No fue una petición, fue una orden. Tomé el poder que él me había arrebatado y se lo arrojé a la cara. No era la reacción que él esperaba. Pude verlo en el ligero parpadeo de sus ojos, en la forma en que su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Él esperaba lágrimas, gritos, preguntas. No esperaba una orden tan simple y definitiva. Había planeado la explosión. Pero no había planeado que yo saliera de entre los escombros y le señalara la salida. Por un momento, pareció que iba a discutir. Dio un medio paso hacia adelante, levantando una mano como si fuera a ofrecer una explicación o un gesto de consuelo.
La idea era tan absurda, tan insultante, que una risa amarga y sin alegría se escapó de mis labios. ¿Consuelo? Ahora, pensé, era como si un incendiario se ofreciera a abanicarte después de haber quemado tu casa hasta los cimientos. Mi risa pareció detenerlo más eficazmente que cualquier grito. Se quedó helado, la mano suspendida en el aire. La confusión en su rostro era casi gratificante. Había perdido el control del guión. He dicho que te vayas, repetí. Y esta vez mi voz no flaqueó. Coge lo que necesites para esta noche y vete. No quiero verte en esta casa cuando me despierte por la mañana. Cada palabra era una piedra, construyendo un muro nuevo y más fuerte entre nosotros. Él me miró fijamente y por primera vez, desde que todo esto comenzó, vi algo diferente en sus ojos. No era culpa. No todavía. Era el reconocimiento. El reconocimiento de que la mujer que él creía conocer, la mujer predecible y segura cuyo mundo acababa de destruir, ya no existía. En su lugar había una extraña, forjada por él, que ahora lo estaba desterrando de su propia vida. Asintió lentamente. Una única inclinación de cabeza. No hubo más palabras. Se dio la vuelta y caminó hacia nuestra habitación. El lugar que hasta hacía media hora había sido nuestro santuario. Escuché el sonido de los cajones abriéndose y cerrándose, el roce de la tela mientras metía algunas cosas en una bolsa. Cada sonido era una puñalada, el sonido de nuestra vida siendo desmantelada. Me quedé inmóvil, escuchando la banda sonora del fin de mi matrimonio. No lloré. Las lágrimas se habían secado, reemplazadas por una claridad gélida. El shock había pasado, el dolor seguía ahí, pero ahora estaba envuelto en una capa protectora de pura y fría resolución. A los pocos minutos, apareció de nuevo en el umbral de la cocina con una pequeña maleta en la mano. La maleta que usábamos para las escapadas de fin de semana. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Se detuvo y me miró por última vez. Estaba buscando algo, una fisura en mi armadura. Una señal de que podría haber un camino de regreso en el futuro. No le di nada. Mi rostro era una máscara de piedra. Le había mostrado la destrucción. Yo le mostraría las consecuencias. El silencio se estiró entre nosotros una vez más. Pero ahora yo era la dueña de ese silencio. Laura, dijo mi nombre de nuevo. Y esta vez sonó a súplica. Pero era una súplica. Por él, no por mí. Una súplica para que yo aliviara su repentina e incómoda culpa. Sacudí la cabeza lentamente, una negación silenciosa y definitiva. No había nada que decir. Él había elegido mostrar, no hablar. Y la imagen que me había mostrado era tan elocuente que había hecho innecesarias todas las palabras futuras entre nosotros. Se dio cuenta. La esperanza, o lo que fuera que había en su rostro, se desvaneció, reemplazada por la misma expresión vacía con la que había comenzado todo. Aceptó su derrota. Lo vi caminar hacia la puerta principal. Escuché el sonido familiar de sus llaves. Luego, el clic del cerrojo al abrirse. El aire frío de la noche entró en el apartamento, llevándose el último rastro de su calor, de su olor. Se fue sin mirar atrás. La puerta se cerró con un sonido suave pero definitivo, y el cerrojo giró desde afuera, encerrándome en mi nueva realidad. Me quedé sola en la cocina, en el silencio absoluto de un apartamento que de repente se sentía enorme y vacío. La adrenalina que me había sostenido comenzó a desvanecerse y el verdadero peso de lo que había sucedido comenzó a aplastarme. Caí de rodillas. No fue un acto dramático. Fue simplemente que mis piernas ya no podían sostenerme. El frío del suelo de baldosas se filtró a través de mi ropa. Pero apenas lo sentí. Apoyé la frente contra la puerta de un armario y finalmente lloré. No fueron las lágrimas de rabia de antes. Fueron sollozos profundos y desgarradores que venían de un lugar que no sabía qué existía dentro de mí. Lloré por la pérdida de mi marido, pero aún más, lloré por la pérdida de mi pasado. 25 años de recuerdos, de momentos felices, de confianza. Ahora estaban todos contaminados, manchados por la mentira que los sustentaba. Cada recuerdo feliz era ahora una fuente de tortura. Nuestro primer viaje juntos, la compra de este apartamento, las celebraciones de aniversario, las noches tranquilas como la que acababa de terminar. Todo se veía a través del filtro de su engaño. ¿Era feliz entonces, o ya estaba fingiendo? ¿Cuándo empezó? ¿Esa mujer estaba en su vida cuando celebramos nuestras bodas de plata el año pasado? Las preguntas eran un enjambre de avispas en mi cabeza, cada una con su propio aguijón venenoso. Él, al mostrarme la pantalla, no solo había matado nuestro futuro, había asesinado nuestro pasado. Me quedé en el suelo de la cocina durante horas. El tiempo perdió todo su sentido. La noche avanzaba afuera, pero en mi apartamento, el tiempo se había detenido en el instante en que me dijo acércate y mira. Esa frase se repetía en mi mente, la voz plana de Ricardo.
La invitación a mi propia ejecución se convirtió en el estribillo de mi dolor. A veces, la crueldad no está en la herida en sí, sino en la elegancia con la que se empuña el cuchillo, y él había sido un maestro, un cirujano de la devastación emocional. Cuando finalmente me levanté, mis extremidades estaban entumecidas. Caminé por el apartamento como una sonámbula. Fui a nuestra habitación y miré la cama deshecha. El lado donde él dormía ahora vacío. Fui al baño y vi su cepillo de dientes junto al mío en el vaso. Pequeños recordatorios de una vida compartida que ahora parecían reliquias de una civilización perdida. Cada objeto era un testimonio de la mentira. Tomé su cepillo de dientes y lo tiré a la basura. Fue un acto pequeño, casi infantil, pero se sintió como el primer paso para reclamar mi espacio, para purgar su presencia. Me senté en el sofá, en el lugar exacto donde él había estado. El cojín todavía conservaba un ligero calor de su cuerpo. Miré el teléfono de la casa sobre la mesita. Un objeto casi obsoleto que nunca usábamos. Pensé en a quién podría llamar. A mi hermana. A mi mejor amiga. Pero, ¿qué les diría? ¿Cómo podría poner en palabras la forma precisa en que mi mundo se había desintegrado? Ricardo me ha engañado sonaba tan inadecuado, tan simple. No capturaba la esencia del horror, la intimidad de la herida que él había diseñado, tan cuidadosamente. La única persona en el mundo que entendía la profundidad exacta de mi dolor era la misma persona que lo había causado. Esta comprensión me trajo una nueva ola de desolación. Estábamos atados, él y yo, por el conocimiento compartido de esa escena. Él siempre sabría exactamente qué imagen estaba grabada en mi mente. Yo siempre sabría la expresión de alivio que tenía en su rostro mientras me la mostraba. Lejos de separarnos, ese momento nos había encerrado en una nueva jaula. Invisible, una intimidad tóxica tejida con los hilos del trauma. Él se había ido, pero de alguna manera estaba más presente que nunca, un fantasma en mi mente que me obligaría a mirar de nuevo, una y otra vez por el resto de mi vida. Vi el amanecer desde la ventana de la sala. Los primeros rayos de luz gris iluminaron la ciudad, prometiendo un nuevo día que yo no quería enfrentar. La noche me había proporcionado una especie de cobertura, una oscuridad que se sentía apropiada para mi estado de ánimo. La luz del día se sentía como una intrusión, una exigencia de seguir adelante cuando yo todavía estaba atrapada en los escombros de la noche anterior. El mundo seguía girando, ajeno a la catástrofe personal que había tenido lugar en este pequeño apartamento. La gente iba a trabajar, los coches circulaban. La vida continuaba, y yo tenía que encontrar la manera de continuar con ella. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. La mujer que me devolvía la mirada parecía 10 años mayor. Había nuevas líneas alrededor de mis ojos que no estaban allí ayer. Había una dureza en mi boca que nunca antes había visto. Era el rostro de una superviviente, pero también el rostro de alguien que había perdido una parte fundamental de sí misma. La inocencia, la confianza, la capacidad de sentir seguridad en los brazos de otra persona. Todo eso se había ido, robado en un solo instante. Sabía que nunca volvería a ser la misma. La ira fría de antes comenzó a regresar, desplazándola. Desolación. La ira no hacia él por su traición, sino por su método. Me había subestimado. Había asumido que yo era débil, que me derrumbaría y me convertiría en un problema que él tendría que gestionar. No esperaba que encontrara fuerza en la ruina que él había creado. Su acto de crueldad, diseñado para destruirme, se convertiría en mi combustible. No me hundiría. Sobreviviría a esto, no a pesar de lo que me hizo, sino por ello. Le demostraría a él, y más importante, a mí misma, que él no tenía el poder de definirme. Tomé una decisión. No dejaría que su fantasma habitara en mi casa ni en mi mente. Vendería el apartamento, me desharía de los muebles. Borraría cada rastro de la vida que habíamos construido juntos. No era una huida, era una reconstrucción. Arrancaría las malas hierbas de raíz para poder plantar algo nuevo. Sería doloroso y difícil, pero era necesario. Necesitaba un espacio que no estuviera contaminado por el recuerdo de su traición, un lugar donde pudiera aprender a respirar de nuevo, sin sentir el peso de su silencio en el aire. Volví a la cocina y me preparé un café. El aroma era fuerte y amargo, muy diferente al té de manzanilla de la noche anterior. Se sentía apropiado. Mientras el café se preparaba, miré por la ventana de nuevo. El sol estaba más alto ahora, y la ciudad estaba completamente despierta. Yo también estaba despierta de un sueño de 25 años. La verdad era fea, brutal, y había llegado de la peor manera posible. Pero era la verdad, y a partir de esa verdad, por dolorosa que fuera, tendría que empezar a construir mi nueva vida. Sola, pero, por primera vez, con los ojos completamente abiertos. Ojalá nunca lo hubiera visto. Sí,
pero ya lo había visto. Y ahora tenía que decidir qué hacer con lo que sabía.